Buen día, vengo a darle la charla sobre la revolución de las energías limpias y su importancia para reducir la dependencia en la generación por combustibles fósiles. Les habla el magíster Rafael Andrés Acosta Rosso, facilitador Tecnoacademia Cúcuta del SENA CEDRUM. En esta primera parte es importante hablar que la sociedad futura debe pensar, ¿sí? Es importante tener en cuenta de la naturaleza que vamos a dejarles a las próximas generaciones. Y esto es importante a tenerlo por tres aspectos importantes. El uso de la energía, la preservación del medio ambiente y el crecimiento económico. Principalmente estos puntos, el uso de la energía y la preservación del medio ambiente, ¿sí? Vamos a necesitar cada vez más poder obtener energía eléctrica, pero ¿a qué costo? ¿En qué punto vamos a seguir afectando el medio ambiente por por esta necesidad tan grande de energía eléctrica cada vez más y más? Por eso es importante hablar de la dependencia tan fuerte que hay por el uso de los combustibles fósiles, ¿sí? Y el deterioro ambiental que generan. A nivel mundial, gracias a Dios, ya hay una directriz de generar energías limpias para ir quitando esa dependencia tan fuerte que hay en el petróleo y sus derivados, que no nos dejan más que un daño global sin precedentes, como es el efecto invernadero, el calentamiento global, entre otros. Por eso es importante ver todo el tema de las energías limpias y todos sus derivados y su funcionamiento. En esta gráfica que pueden observar acá a la izquierda, en la línea azul, se puede observar cómo la población mundial ha ido creciendo en el tiempo y cómo su dependencia del consumo de energía eléctrica ha crecido y en estos momentos ya es un crecimiento exponencial tan alto, o sea que cada vez vamos a utilizar más y más y más energía eléctrica. Entonces, pero la pregunta es, ¿a qué costo? Hablando a nivel de la sociedad, donde la parte más pequeña de la sociedad está la familia, como componente principal. Y acá se puede observar en una familia todos los productos que pueden haber en el hogar. Está, por ejemplo, un DVD, una lavadora, una nevera, un aire acondicionado, un ventilador, los diferentes consumos de cada uno. 64 kilovatios hora, la ducha eléctrica, el aire acondicionado 193,76 kilovatios hora, un ventilador 17,52. Ya pueden observar ahí que básicamente un aire acondicionado consume alrededor de unas 7 veces más, 7 a 8 veces más que un ventilador. Entonces, mire la importancia también de cómo estamos aprovechando esa energía eléctrica, que no es simplemente analizarlo de cuánto me cobra cuánto me llega el recibo de la luz, sino cómo puedo yo reducir esta afectación del medio ambiente teniendo un adecuado uso del consumo eléctrico. También es importante hablar sobre la distribución poblacional mundial. En los años 70, la población urbana era la tercera parte. Ya en los años 90 llegamos a la mitad. Y ya en el 2030 y de ahí para adelante se prevé que vamos a ser del 60 y vamos a ir subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Mayor y mayor consumo de energía eléctrica. Hablamos de la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Pero qué son estos combustibles fósiles? Dentro de los combustibles fósiles principalmente está el petróleo y el carbón. Ya, simplemente con observar las imágenes podemos observar cómo destruimos el medio ambiente por la obtención de estos combustibles. Y no quedando ahí nomás,
se puede observar en el lado derecho de la imagen las termoeléctricas, que es donde básicamente se llevan estos elementos, se prenden, generan una llamarada, esa llamarada o fuego. Este fuego calienta el aire, pueden utilizar dos formas: o calienta el aire o calienta cabinas de agua generando vapor. El vapor calienta y lo que hacen es empujar pistones. Esos pistones se mueven a cierta posición, después cierran la alimentación del aire caliente, se resortean y vuelven a otra posición y vuelven a ingresar. Entonces lo que hacen es subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar. Esto lo que hace es hacer un elemento que rote, que sería nuestro generador, y genera la energía eléctrica. Recordando ahí que los generadores, por el lado izquierdo, o sea, por donde le ingresa, lo que ingresa es energía mecánica, ¿sí? Y entrega energía eléctrica. Entonces, los generadores de energía eléctrica reciben energía mecánica y entregan energía eléctrica. En este caso, la entregan de la forma que les acabé de comentar. Pero mire cómo puede observar, estamos quemando carbón y petróleo. Entonces, esto genera humo, básicamente, claro, esos residuos. Sí, estamos generando energía eléctrica, muy bueno, pero mire, ¿a qué costo? Como estamos atacando al medio ambiente. Entonces, de eso se trata esta conferencia, de abrir los ojos y ver las oportunidades que hay en las energías limpias. Queremos utilizar energía eléctrica, nuestros equipos, dispositivos utilizan energía eléctrica, pero hay más posibilidades de cómo generarla sin afectar el medio ambiente, o gradualmente ir reduciendo esta afectación a nuestro planeta. A nivel de las reservas limitadas de fuentes solares, y gracias a Dios con la palabra limitadas, es, como se puede observar en el naranja más intenso, más oscuro, si lo quieren mirar así, son los descubrimientos pasados, donde en los años 30 hubo los primeros yacimientos y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ya la vertiente ha ido bajando y se prevé un futuro con cada vez más ir reduciendo poco a poco este tema. Porque ya hay una directriz mundial, como hablé hace un momento, de ir, hombre, a ir mirando otras opciones de generación de energía eléctrica, porque el mundo ya nos lo está pidiendo, ya el tema ambiental es bastante fuerte. ¿Qué consecuencias trae? El aumento de emisiones de CO2. Y se puede observar, como uno escucha en las noticias, todo el tema de los glaciares en los polos que se están derritiendo. Es que el calentamiento global no es una historia, una película de cine de Hollywood, sino es algo que realmente está pasando. Está subiendo. Dicen que año a año de un año o 5 máximo, puede ir a estar subiendo a 2 grados, de 1 a 2 grados centígrados. Eso es un montón, ¿no? Como se puede observar en la imagen izquierda, ese es el cambio que se quiere hacer al mundo. Rotarlo, como se puede observar, dejar atrás, como se ve en la parte de abajo, lo concerniente a las energías fósiles, la generación de estos combustibles. Como se puede observar rápidamente, se ven árboles sin flores, las excavaciones sin límite, el riego, el riego de petróleo cuando hay, digamos, rupturas, etcétera, que afecta también a nuestros ríos y demás. Hay que alejarnos de esa dependencia y, bueno, y sin olvidar las emisiones de CO2 que afectan el ambiente. Y la idea es darle la vuelta al mundo y verlo como se ve la parte de arriba, un mundo verde, con flores, con el río, con animales al lado de estos ríos. Ahí se puede observar rápidamente algunas de las energías limpias que vamos a hablar a continuación, como son la energía hidráulica, la que se observa ahí con la flecha. Se observa como el río sale de nuestra represa, ¿sí? Las aguas salen de nuestra represa. La energía eólica, la generada por el aire, por la presión del aire. Y la energía solar fotovoltaica. Bueno, pero hay que tener en cuenta 3 puntos. Uno, no existe una única fuente que pueda reemplazar los combustibles fósiles. Bueno, gracias a Dios no hay una sola, no hay una sola. ¿Por qué digo esto? Porque también depende de geográficamente donde estemos. Por decir algo, hay sitios donde la intensidad o la radiación solar es mayor. Entonces, ¿qué importancia la energía? Qué importante tener ahí energía solar fotovoltaica. Hay puntos geográficos que están muy pegados al océano.
y el océano genera gran cantidad de aire. Entonces, qué bueno tener ahí energía eólica. Entonces, como pueden observar que es diferente, lo bueno de la diversidad es que se pueden mirar los diferentes aspectos geográficos, también la economía de un país, etcétera, etcétera, para lograr energías limpias. Que no sea una sola opción y entonces haya la cabida de que digan no es posible por X y X motivo, sino que al tener diversidad hay diferentes formas de atacar el tema. Bueno, pero también hay un lunar hay que tener en cuenta. Dice- como dice la misma diapositiva, son fuentes libres de emisiones de CO2 durante su funcionamiento, pero algunos tipos no son completamente amigables con el medio ambiente. Bueno, hay que tener en cuenta esa parte. Para dar dos ejemplos, los paneles fotovoltaicos están alrededor entre 20 y 25 años, se habla de la garantía, y en algunos casos los monocromáticos pueden llegar a hablar de hasta de 50 años. Que esos sí están en periodo de si realmente pueden llegar a durar todo ese tiempo. Pues hombre, hay que pensar que en algún momento va a pasar ese tiempo y van a pasar a ser residuos contaminantes. Pues sí, obviamente hay un tiempo importante para ir analizando cómo se recicla, cómo se reutilizan estos elementos. Y qué bueno darle ese tiempo al planeta a nivel de reducción de esos residuos contaminantes que día a día nos lo generan los combustibles fósiles. Otro punto a tener en cuenta de este tema de que no es completamente amigable es el tema de las aguas para utilizar la energía hidráulica. Porque según el manejo pueden desviar un río. Al desviar un río se va a afectar la fauna y la flora que vive ahí. Y segundo, pasar esas aguas a través de nuestros hidrogeneradores puede generar la afectación de la fauna que hay en esa parte. Entonces, esa parte toca analizarla bastante bien. Ya hay diferentes partes del mundo que lo analizan muy bien, hacen la separación amigable de la fauna para evitar que pasen a través de los equipos y pues terminen básicamente destruidos. Pero es un punto importante donde seguir luchando para irnos desligando de estos combustibles fósiles. Y el último punto que habla están relacionadas con fenómenos naturales muy variables e intermitentes. Hombre, pues se refieren a que por diferentes aspectos puede haber mayor aire o menos aire, porque simplemente son fenómenos naturales que puede pasar o no pasar. Son variaciones por lluvia, por sol, por temporadas, por el mismo calentamiento global. Son temas que pueden cambiar, pero hay que igual seguir luchando nuevamente. Y sigo con un aspecto de desligarnos, haciendo esto que estudiar mil veces, para desligarnos de este contaminante tan grande como es la generación por combustibles fósiles. A nivel de las energías limpias, como lo dice muy bien el título de esta conferencia, pues la energía limpia, pues saber primero qué es una energía limpia. Es una energía que se genera totalmente excluyendo la residuo contaminante en su generación, ¿sí? Se habló del momento de los paneles solares, pero como vemos tenemos cierto tiempo de años, cierto tiempo, estoy hablando de 25, 50 años, que el cierto tiene sus comillas ahí. Hay que tener en cuenta que también se hablan de energías renovables, ¿sí? Van de la mano. Una, energías renovables son las energías que se obtienen de fuentes naturales que virtualmente no se acaban, como es el agua, como la energía del sol. Pues básicamente si no hay sol, pues mueregamos todos. Entonces, siempre que hay sol hay vida, mientras que hay agua hay vida. Todos estos unidos pues, generan todo el tema del aire, entonces son virtualmente inagotables. Ya, ya llegamos a nuestra primera clase o tipo de energía limpia. Entonces tenemos la energía eólica. La energía eólica, como les dije en su momento, los generadores necesitan por un lado energía mecánica, para que entreguen energía eléctrica. Funcionan básicamente al revés que un motor. Todo el mundo pues conoce los motores de por sí, de los motores de los carritos pequeños,
que jugamos cuando pequeños de niños. Le colocaron una pila, la pila entrega energía eléctrica y esa mueve el motor, mueve las ruedas y mueve el carrito. El motor, si lo miramos del otro sentido, es un generador. El motor es energía eléctrica, me entrega energía mecánica. El generador es energía mecánica, me entrega energía eléctrica. Y ya teniendo este aspecto, pues de aquí para allá, la gran mayoría de las energías limpias son generadas en este aspecto. Necesitan una energía mecánica, la gran mayoría. La eólica, por la presión, ¿sí? El volumen de aire que ataca los álabes de los aerogeneradores o molinos, desboca de los molinos de Don Quijote, que movían los álabes y no movían los libros. Entonces mire la trascendencia del tiempo. Ya se estaba utilizando en aquella época que con el aire moviera el molino y el molino pues no generaba energía eléctrica en aquella época, pero sí movía y generaba algún tipo de molienda o de aplastamiento de algún tipo de producto en una granja, una finca. Lo molían para producir algún tipo de alimento. Ya desde esa época estamos hablando de los molinos. Hoy en día pues gira y al girar hace que un aerogenerador genere energía eléctrica. Hay de pequeña escala, como se puede observar en la imagen a la derecha, pues pequeña escala residencial, ¿sí? Y hay ya de un tamaño bastante, mucho más grande, como se puede observar en el Parque Eólico de Osório, Río Grande do Sul, en Brasil. 75 aerogeneradores generan una potencia instalada de 150 megavatios, 150 millones de vatios. Obviamente, claramente se puede observar en la imagen que ocupan un espacio considerable para ubicar todos estos 75 generadores. Pero como digo, desde un principio, todo esto son diferentes aspectos, pero hay que tener en cuenta que es contra nuestro enemigo, que es combustible fósil, para, para que sea más, para que obtengamos otro tipo de generación de energía eléctrica que nos servirá igual para nuestro consumo diario, pero siendo amigable, sin afectar el medio ambiente. Acá se puede observar ya una imagen de una panorámica bastante superior, donde se puede observar cómo están distribuidos estos aerogeneradores. Llegamos a un segundo punto, a un segundo tipo de energía limpia, la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica, recuerdan que les comentaba que la mayoría requiere energía mecánica para entregar energía eléctrica, moviendo un elemento. Bueno, acá la energía fotovoltaica utiliza la energía del sol, que lo que hace es recibir los fotones del sol. Y esos fotones lo que hacen, llegan a esas placas fotovoltaicas, ¿sí? Que al unirse generan el panel, pero esas placas fotovoltaicas llegan los fotones y lo que hacen es hacerlas vibrar. Al hacerlas vibrar, ellas entregan los electrones. Al entregar electrones, generamos energía eléctrica. Al lado derecho se puede observar que ya a nivel mundial se han hecho y siguen, ya es una constante, ya es una directriz mundial. Ya todo el tema de gobiernos en Colombia también ya han empezado a hacer, ya han hecho normas de cómo hacerlo off-grid, on-grid. Off-grid es desconectado de la línea eléctrica, on-grid es conectado a la línea eléctrica. Pues ya hay diferentes aspectos en ese caso. Hay granjas, casas, etcétera, que están totalmente totalmente off-grid, desconectadas a la línea eléctrica. No pagan básicamente recibo de la luz, porque ellos generan su propia energía eléctrica, lo guardan en baterías, lo utilizan, obviamente en horas nocturnas, cuando no hay sol, pues tienen las baterías para que acumulan la energía eléctrica acumulada durante el día y la utilizan de noche. Y en el día, pues utilizan ya directamente la generación. Solo lo vamos a aterrizar en un proyecto de una aplicación ya fabricada, un prototipo, ya la parte final de esta conferencia. Acá se puede observar una panorámica bastante mayor, que es el parque solar
en Nova Olinda, en Brasil. Una capacidad instalada de 292 megavatios. O sea, que hay que tener en cuenta el espacio utilizado. Estamos hablando de algo como para tener con algo que conocemos a diario, como más o menos tenemos una relación del tamaño de un campo de fútbol. Entonces, utilizan alrededor de 700 campos de fútbol para ubicar todos estos paneles. Pero mira, 292 megavatios. Es una generación muy, muy grande. Llegamos a otro tipo de generación limpia, la geotérmica. La geotérmica es un tipo de generación muy especial. Depende estrictamente de donde esté, del área geográfica donde esté ubicado, pues, el país. Porque depende de que tenga minas subterráneas de vapor de agua caliente, ¿sí? Que tenga eh, vapor de agua caliente o agua caliente debajo de la tierra. Entonces eso no se da, no podemos trasladar un equipo, etcétera, para hacerlo. Toca con geólogos analizar en qué punto hay esto y ahí sí aprovechar este aire caliente y utilizarlo para extraerlo por tubería, como se puede observar en la imagen. Entonces básicamente se extrae por tubería, ingresa, funciona similar a lo que se explicó en su momento de los combustibles fósiles, igualmente la parte de la hidráulica con el agua, que ingresa este aire caliente, ese aire caliente se le colocan a la vez básicamente imagínense como cucharitas, golpea el aire, hace girar y hace girar el aerogenerador y entonces al hacerlo girar genera energía eléctrica en otro lado. Entonces ingresa el aire caliente, eh, lo hacemos accionar estos álabes y vuelve, llega acá un tanque de agua, ¿sí? Tanque de agua, pues lo vamos a enfriar y a utilizar también tema de condensación y demás, y volvemos, entregamos esta agua y volvemos, retiramos y ahí seguimos. Por ejemplo, en Hellisheidi, en Islandia, tienen una planta geotérmica que entrega 133 megavatios. Estamos hablando de una instalación bastante grande. Básicamente, 2 departamentos de Colombia, 3 departamentos podrían fácilmente ser asistidos con esta capacidad. Entonces, imagínense, Islandia, sin problemas, pueden vivir con esta cantidad de megavatios. Llegamos a otro tipo de energías limpias, la energía hidráulica. Entonces, está la parte de energía hidráulica potencial. Entonces, esta parte de energía hidráulica potencial también tiene que ver con el tema geográfico, que si hay cascadas, básicamente, ¿sí? Se pueden hacer también, también se pueden enrutarlas con las propias represas, ¿sí? Que se hace a pequeña escala, digamos, en Colombia. Pero volvamos al tema de las cascadas y ya después hablamos del otro tema, cómo se hace en Colombia. El tema de las cascadas básicamente son ríos o mares, etcétera, que uno está en un nivel superior y otro en un nivel inferior y ya de nacimiento de la vida estaban así. Entonces, qué bueno aprovechar esta caída de agua y como se puede observar acá en la imagen, acá hay un rotor, acá hay un rotor, acá hay una turbina que recibe esa agua como una especie de cuchara a ser golpeada y empieza a girar. Y ese gira y gira y gira, lo que hace es generar energía eléctrica por este punto. Pasa todo un sistema, ¿sí? Donde tiene que, con un transformador elevador, entregar la energía eléctrica a un nivel alto para que pueda ser distribuido. Pero pues es otro tipo de charla de cómo se distribuye la energía eléctrica en un país. Pero básicamente cae el agua acá, es enrutada por la misma cascada que de nacimiento ya estaba, golpea un elemento para que gire y gire eternamente María, me genera energía eléctrica y la traslado. Entonces este que se puede observar acá en la imagen a la derecha es las cascadas muy conocidas de Itaipú en Brasil, entre Brasil y Paraguay. Algunos dirán, no, las cascadas de Niágara en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, también.
todo ese tipo de cuestiones son aprovechadas evidentemente. Son caídas, son caídas eternas de agua que claramente hay que aprovechar esa energía potencial, ¿sí? Para la generación de energía eléctrica. En este punto, 14.000 megavatios. Hay otro punto, hago un paréntesis acá. Yo les comentaba de cómo se genera en Colombia. La energía hidráulica la manejan también, la manejan potencial también en Colombia, pero al no tener cascadas, lo que hacen es enrutarlas dentro de sus propias represas, buscando también la caída y sobre todo la presión de agua. No sé si algunos en algún momento han tomado una botella de cualquier tipo de gases, etcétera, la meten en una tina que esté o en la piscina, pues que entre medida que van bajando más el agua es más difícil, pues la presión es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en la parte más baja de esa represa abro un agujero y lo enruto, lo pongo así en una posición, o como han visto fácilmente en alguna película, que se rompe un pequeño agujero en la parte baja de algo que contiene agua muy grande, como decir alguna piscina, empieza un chorro a gran presión, ¿cierto? Pues esa presión de agua que va golpeando ahí, va golpeando el mismo elemento que hicimos rotar antes y vuelve y genera energía eléctrica. Entonces, básicamente, ese es el mismo método también que se utiliza en Colombia. Utilizan represas muy, muy altas y van retirando el agua por ductos en su parte inferior, aprovechando esa presión de agua que mueven esas turbinas y van generando energía eléctrica. Acá pueden observar energía hidráulica por la cinética, ¿sí? Por corrientes de ríos, ¿sí? La corriente de los ríos, las famosas olas y demás. Entonces, pues ellas normalmente ya de nacimiento están una y otra vez. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese movimiento para la generación de energía eléctrica? Y ahí a la muestra está nuestra gráfica. En la parte inferior se puede observar ya un prototipo ya a nivel de laboratorio más pequeñito, donde están haciendo las diferentes mediciones para generar energía eléctrica. Entonces, otros medios donde se analizan las ventajas de ese tipo de generación. Acá están otro tipo de generación, ¿sí? Está la undimotriz. La undimotriz utiliza el movimiento de las ondas del mar, ¿sí? Pero no lo utilizan de izquierda a derecha como por ejemplo una ola que mueve el motor y lo hace girar a medida que va golpeando y golpeando. Este utiliza es por lo que al moverse las olas, pues generan como que, valga la redundancia con el undimotriz, se hunde un poquito nuestras aguas y vuelven y suben, o sea, bajan y suben, bajan y suben. A todos nos ha pasado cuando vamos al mar y estamos en la playa bueno, metidos en el mar y sentimos cómo nos sube y nos baja. Bueno, si utilizamos las famosas boyas, que son las que vemos en las películas de Hollywood, suben y bajan, pues ¿por qué no aprovechar esa subida y bajada para mover un elemento y generar energía eléctrica? Entonces, si lo ven, son de diferentes aspectos que la naturaleza nos entrega y lo utilizamos de diferentes formas para generación de energía eléctrica. Entonces aprovechamos que sube y baja, y como se puede observar ahí está un generador lineal. Él sube y baja, pero cuando sube y baja acá tiene una argolla. Entonces sube y baja, pero va dando como un giro. Y ese giro es el que genera el rotor. El estator es el elemento que está acá quieto y el rotor es el que está acá. Y entonces al moverlo va generando energía eléctrica en medida que él sube y baja, ya porque la naturaleza lo hace así, no para nunca. Entonces va generando energía eléctrica. Poco a poco, pero porque no para nunca, pues genera una importante energía eléctrica. La undimotriz. Acá hay otros tipos, ¿sí? El mismo aspecto, la misma naturaleza, la misma ciencia o tecnología para generar la energía eléctrica, sí, pero con diferentes formas, unas más de mayor tecnología que otras.
Acá tenemos otra, pero con un aspecto especial, un aspecto especial. Como lo pueden observar, está parcialmente el equipo, el dispositivo está sobre la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? No utilizan la boya ya libre, sube y baja, sino utilizan un cajón de aire, un cajón de aire. Muy, muy interesante, la verdad, este sistema. Utilizan un cajón de aire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sube el agua, ¿sí? Cuando sube el agua, genera una presión en ese aire que ya estaba y lo entrega, y es lo que se puede observar acá. ¿Listo? O de otro aspecto, que también puede ser, según el diseñador lo puede realizar. Si generamos al revés, si dejamos vacío y cada vez que sube y baja, pues vamos arrastrando aire, pues genera un arrastre por vacío. Entonces, según el diseñador puede hacer un sentido y el otro, pero lo más común es que haya una columna de aire y lo va entregando y va saliendo. Pero mire qué interesante ese aspecto. Lo utilizan como un pulmón, básicamente. Muy interesante este tipo de ondimotriz. Como la vertiente del anterior. Este es un dimotriz, pero con efecto pistón. Saben que pues por la naturaleza nos hace ver que todo lo que esté en el mar, por decir algo, sube y baja, va subiendo y va bajando, va subiendo y bajando. Entonces, ¿por qué no hacer una estructura con diferentes eslabones de tal forma que, así como sube y baja, pues mueve un pistón para adelante y hacia atrás? Entonces, ¿qué pasa? Al adelante y atrás, como lo comenté en el anterior, genera un pulmoncito de aire, ¿sí? Un colchón de aire que el cual que comprimo, al comprimir entrego aire acá, acá lo va almacenando y lo va entregando a presión a nuestra turbina. Entonces, si lo ven en la mayoría de los casos, siempre hay una turbina que se mueve, excepto en la energía solar fotovoltaica. Acá se puede observar, pues, de las diferentes fuentes de energía que hemos hablado hasta el momento. Entonces, está la directa por incidencia de los fotones del sol, se almacena en baterías, ¿sí? En horas nocturnas no hay energía, no podemos generar energía, no hay problema, porque nosotros tenemos acumulado en baterías la energía y por eso podemos seguir utilizando equipos en horas nocturnas, ¿sí? Una aplicación local. Por turbinas, ya sabemos que Sol no maneja turbinas. A nivel de turbinas está la eólica, la hidráulica, la eólica cinética, la hidráulica potencial, la undimotriz. ¿Listo? Y entonces también tiene opciones de almacenar energía por hidráulica reversa, por colchón o pulmones de aire, y se maneja aplicación como redes de transmisión de ese tipo de energía. Y está las fuentes térmicas, ¿sí? Las que yo comentaba, que existían en Islandia, con esas cámaras subterráneas ya de nacimiento pues, de la vida, de, algo así como ríos de agua caliente. Entonces lo que hacen es almacenan con tanques térmicos y hacen aplicaciones, hay unas aplicaciones pues, que pueden utilizar, no solo lo generan en la energía eléctrica, sino también utilizan calentamiento para calentar agua. Bueno, ahí vimos ya en general los tipos de aplicación de energías limpias que hay en el mercado. Pero para aterrizarlo de mejor manera, pues les traigo acá un proyecto que realicé de investigación, un generador de energías limpias. En este campo, en este punto, en este tipo, pues, energías, es generado con energía fotovoltaica, con paneles solares. La idea de este proyecto es, uno, no depender, y lo he dicho ya varias veces, pero es importante recalcarlo siempre, no depender de los combustibles fósiles, buscar alternativas, y si son portátiles como este, aún mejor. Que queremos ir a una finca que queda a una cierta distancia, tiene problemas de desabastecimiento de energía eléctrica, no llega la energía eléctrica, pues, o llega cada tanto, o llega muy poco,
o falla casi siempre, etcétera. Entonces, qué bueno tener un equipo de estos que uno pueda trasladarse y poder cargar su celular, cargar el computador, poder tener su tecnología a la mano. Por cierto tiempo sí, pero tenerla posible utilizar, poder tener a la mano en un ambiente un poco lejano, etcétera. Se pensó en una maleta, como si fuera un traslado de una maleta entre 20, 25, 30 kilos, dependiendo de la cantidad de baterías. Esta fue presupuestada para tener dos baterías en su interior. Baterías de 12 voltios. De los componentes vamos a hablar más adelante. Si lo ven, tiene fácil traslado, tiene rueditas, tiene manija. La idea es que sea un generador portátil. Puede llevarlo fácilmente metido en su carro, en su vehículo, y genera energía eléctrica donde usted lo quiera llevar. Hasta poder cargar su celular, algo tan básico hoy en día, que es tener que contar con un celular para poderse comunicar en caso de accidente, o simplemente para poder saludar a alguien cuando uno está muy alejado, un ambiente de una finca, etcétera. Entonces, qué bueno tener cómo poderlo cargar. Simplemente con el hecho de ponerlo bajo el sol. Ponerlo bajo el sol y listo. Para llegar a este generador eléctrico por energía fotovoltaica, básicamente por energía limpia, pues y hay que tener en cuenta lo concerniente al diseño mecánico del mismo. Entonces hay que saber ubicarlo dónde están los paneles fotovoltaicos, dónde van las baterías. Se pensó en colocar un ventilador extractor, un enrollamiento del cable, pues para tener, digamos, algo así, en palabras coloquiales, una extensión. Sí, si vamos a utilizar dos elementos, pues tener una extensión para pues, llegar fácilmente al segundo, con sus dos soportes para poder enrollarlo rápidamente sin inconvenientes. Aquí sí nos demoramos un poquito porque es importante hablar, digamos, de cómo es el paso desde que llega el fotón, los fotones del sol, hasta lograr la energía eléctrica. Entonces, esta gráfica es muy importante poner atención en este punto para entender cómo es eso de que llega el fotón del sol y yo tengo energía eléctrica. Entonces, acá tenemos cuatro paneles solares. Estos paneles solares que son los que cuenta pues, Tecnoacademia Cúcuta del Senacedrum, son paneles solares de día que en su radiación, llámese full, llámese 12, 1 de la tarde, entre 12 a 2 de la tarde, que a nivel Cúcuta es donde hay mayor radiación, entregan 18 voltios, 10, 18 voltios, 5 vatios. ¿Listo? 18 voltios, 5 vatios. Recordando la ley de Watt, potencia es igual a voltaje por corriente. Para no ir más lejos, pues despejamos corriente, que es que acá hay que tener en cuenta algo. Uno siempre se preocupa de la cantidad de kilovatios hora que me llegan con el recibo de la luz, pero hay que tener en cuenta que esos kilovatios hora, kilo es 1000, o sea, tantos miles de vatios. Entonces la palabra realmente son vatios. Vatios es la unidad de la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente, pero hay que recordar que el voltaje es el mismo, ¿sí? Es el mismo. El voltaje de una toma corriente de sus casas está alrededor de 120 voltios alternos. Entonces, ¿cuál es la variable que realmente importante acá? Es la corriente, que es qué tanto usted consume, ¿sí? Consume hay electrones corriendo a través de sus cables, esos electrones se llaman flujo de electrones, el flujo de electrones es corriente. Flujo de electrones en diccionario es corriente. Entonces, acá hay que tener en cuenta es cuánta corriente me entregan estos dispositivos. Estamos hablando de 120 voltios. 120 voltios es lo que entrega la corriente, pero estamos hablando que estos paneles solares son de 18 voltios, 18 voltios, 5 vatios. Y dijimos que potencia es igual a voltaje por corriente, despejamos corriente, potencia sobre voltaje. Entonces sería 5 dividido 18. Esto nos da
277,777, ¿listo? Miliamperios, ¿listo? La idea es llegar a un amperio. Un computador portátil consume alrededor entre 1 y 1.3, 1.4 amperios hora. Entonces, qué importante es tener por lo menos que tengamos un amperio hora, ¿sí? 1.3, pues hombre, pues no nos durará los 60 minutos. Si tenemos un amperio hora, pues no nos dura 60, nos dará 40 minutos. Pero, hombre, lo tenemos disponible por cierto tiempo. Y recordándoles también que hay que tener en cuenta que la acumulación de las baterías, estamos hablando de baterías de 12 voltios, 12 amperios hora. Si son 12 amperios hora, y si mi portátil consume 1 amperio por hora, puedo utilizarlo 12 horas. Entonces, imagínate, tienes tu computador 12 horas. Usarlo. Si consume un poquito más del amperio, pues ya no son 12, son 10. Pero bueno, ya tienes una cantidad importante de tiempo de utilizar tu electrodoméstico, tu equipo tecnológico. Entonces, ¿por qué hice este cálculo rápidamente acá del famoso 277 miliamperios? Pues hombre, la idea era llegar a un amperio, y un amperio sobrado del amperio, o sea, estar por encima del amperio. Entonces, pues 277 lo bajamos a 250, y por cálculo fácil 250 por 4 da 1000. Entonces, 1000 miliamperios es un amperio. Entonces, por eso es que se tienen 4 paneles solares. ¿Quieres más amperaje? Pues, y quieres generar que se pueda tener más amperaje, pues pon más paneles. ¿Listo? Pero por la facilidad de ubicación a nivel de nuestro dispositivo, pues se utilizaron 4 paneles. Bueno, después de los 4 paneles solares ya muy explicados, viene el punto B, que es el conversor de CDC. ¿Por qué utilizo el conversor de CDC? Porque después del conversor viene el controlador de carga. Y el controlador de carga tiene un temita. ¿Sí? El controlador de carga es el que primero va cargando las baterías, que cuando estas ya logren su carga full, él no les sigue entregando, ¿sí? Corriente. O sea, no sigue suministrándoles corriente. Esa es la palabra real. Si una fuente que tú llegas y le sigues alimentando y no te preocupas lo que tiene, lo que hace es dañarla, explotarla, romperla. Entonces, cuando la carga, me sirve para eso. Tu batería te hace falta, tenga, tenga, tenga. Ya estás full, ya no te envío más. Entonces, es bueno tener un controlador de carga. Pero el controlador de carga que tenemos en Tecnocamia tenía un temita, que no es grave tampoco. Él recibe por los paneles, muy bien, 12. Decirle, ojo, más de 14, ya empieza a haber problemas con el controlador. ¿Y qué le dije en su momento? Que entregaba 18 voltios. ¿Recuerdan? 18 voltios. Si él ya sube problemas después de 14, con 18, pues lo vamos a dañar. Entonces, por eso utilizamos un conversor de CDC, ¿sí? Básicamente, con el conversor de CDC, lo que hacemos es reducir de 18 a 12. ¿Para qué? Para el control de carga sean transparentes. Yo recibo 12 y estoy feliz. ¿Listo? Entonces, para eso el controlador, el conversor de CDC, va a bajar el nivel de voltaje DC y no haber ningún inconveniente. Entonces ya hablamos que después del conversor viene el controlador. El controlador de carga también es importante por otro punto. Ya dijimos la parte de las baterías, quedó muy claro, pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos de día, cuando hay entrega de fotones del sol, pues podemos utilizar esa generación, o sea, vaya acumulándolo muy bien por las horas nocturnas, pero hombre, también puedes alimentarme dispositivos, ya que tenemos generación ya directa del sol, estamos de día. Entonces él básicamente puede hacer eso. Él por dentro hace un bypass, hace un movimiento interno mecánico, y lo que hace es, ok, cargo baterías, pero también entrego suministro de corriente. Entonces tiene esa doble salida. Entonces uno puede entregar la salida y también cargar sus baterías. Después viene la de que la batería, listo, en el caso del proyecto, pues utilizan 2 baterías, nuevamente 12 voltios, 12 amperios hora. Entonces, para hacer dos, pues imagínate, básicamente un día entero su computador, 24 horas, y no hay lío. Recordando que nadie utiliza 24 horas de computador todo el día. Pero bueno, ahí está, ahí hay la disponibilidad para ello. También se utilizó un deep switch. Ese deep switch básicamente era para enrutar esas voltajes de salida, esos voyouts, voltajes de salida, para, para 3 tipos de dispositivos, básicamente.
tres tipos de voltaje de salida, ¿sí? Uno, una voltaje de salida para un puerto USB, entrego 5 voltios, ya es un conector tal cual USB, llegas tú, lo conectas, básicamente el celular, tu cargador de celular sin la cabeza celular, la fuente como tal, sino simplemente el cable lo conectas y ya te empieza a cargar sin inconvenientes. El otro, el otro punto de salida también es que sea un voltaje variable. Sí, voltaje variable pues a nivel de la comunidad en general pues no lo utilizan casi, se utiliza más a nivel de electrónica. Pero es importante, me parece importante tener esa salida de que no, si yo no quiero 12 pero quiero 5, ¿sí? No quiero 5, quiero 7, quiero 3, quiero 2. Bueno, hay dispositivos también que utilizan 5 y no se les puede dar voltaje 12 porque puede estarlo reventando. Entonces, hay un variador, hay un regulador de voltaje que no simplemente lo gira y va entregando el voltaje que uno quiera. Entrega de 1.6 a 12 sin ningún tipo de inconveniente. Y hay una tercera parte que pasamos a través de un inversor. Entonces, tomamos esos 12 voltios DC, ¿sí? Todo el tiempo DC. El panel solar entrega DC. ¿Listo? Todo viene DC, las baterías pues son DC, se cargan, pero se cargan directamente. Y entonces pasa a un inversor y el inversor lo que hace es entregarme el voltaje alterno, el que conocemos como que recibimos donde se conectan las tomas corrientes. Entonces, la toma corriente, la de la pared, las que están en la pared, son voltaje A alterno, ¿sí? Varía N tiempo, que son los 120 voltios alternos, ¿ok? Y la de las baterías, las pilas, AA, AAA, la cuadrada, etcétera, son voltajes DC, no varían el tiempo. ¿Listo? Sí. Entonces, pues está la posibilidad de conectar directamente un toma, una clavija, directamente a 120 voltios por medio de este alternador. ¿Listo? O inversor de corriente. Ahora, pues acá digamos, en la gráfica anterior, pues se vieron los diferentes tipos de dispositivos y ya en este punto se observan ya los bloques de los módulos de generación fotovoltaico. Entonces está el panel solar, del panel solar pues viene el controlador de carga, ¿sí? Entonces en el panel solar entrega 18 voltios, 18 voltios, 5 vatios, que sabemos que cada uno entrega alrededor de 250 amperios, son 4, me entregan 1 amperio. El controlador de carga, entonces, el controlador de carga es el que básicamente dice, estamos de noche, entonces de noche no hay sol, entonces no puedo entregar directamente al inversor para que me convierta, sino simplemente lo entrego a batería. Y la batería pues reparte, ¿ok? Entonces de noche, controlador de carga, entrega la batería y la batería, si yo quiero, pues lo paso a través de la batería al inversor y entrego 120 o entrego 12 o entrego lo que dicen ahí, voltaje ajustable entre 1 y 12. Entonces, siempre van a haber esas tres opciones, 120, 12 y de 1 a 12. Para ser más exactos, 1.6 a 12. Si estamos de noche es a través de la batería porque es la que acumuló la energía eléctrica. Si estamos de día con generación fotovoltaica, pues del controlador se entrega una parte de la batería para que se cargue, otra parte para el famoso regulador de 1.612 y otra directamente al inversor. Entonces, si estamos de día, estamos acumulando baterías y al mismo tiempo estamos entregando energía, energía eléctrica. Y si estamos de noche, lo logramos a través de las baterías. Y aquí ya para finalizar, se puede observar el generador eléctrico como tal, el que se mostró en un inicio, de fácil traslado, ya tiene su manija ya salida para poder fácil trasladar. Y acá una simple prueba de que efectivamente está funcionando. Ya lo pueden observar que ahora sí ya se puede entender de mejor manera porque hay 4 paneles solares. 250 por 4 me da 1000 miliamperios es 1 amperio. Entonces se decidió así para lograr 1 amperio, corriente suficiente para gran cantidad de equipos, por lo menos los básicos. Y se utilizó un sistema de abrirlo así tipo flor para fácil incidencia del sol y que se pudiera cerrar para que quede fácil traslado tipo maleta. Y ya como conclusiones finales, pues la importancia de la generación de energía eléctrica por energías limpias, de alejarnos lo más que se pueda o lo más rápido que se pueda, sería la palabra, de los combustibles fósiles que, como se ha visto a la larga de la charla, generan
gran cantidad de problemas a nivel ambiental. Otro punto importante a recalcar también es que por estos tipos de para estos dispositivos, principalmente pues el proyecto, pues se puede llegar a diferentes áreas de la ciudad, de la parte de ciudad o la parte rural, para energizar cualquier tipo de dispositivo, pero tener en cuenta esa parte, ese componente de la parte de energía limpias, involucrarnos más fuertemente esa parte. Y lo que ya les comentaba de que el equipo trabaja 12 voltios, 12 amperios por dos baterías. Entonces puedes tener básicamente un computador 24 horas, o un computador 12 horas, tu celular, un celular consume alrededor de 300 miliamperios, 400 miliamperios, que básicamente te servirá para unas 4 o 5 cargas completas. Está súper interesante. Y esta es una parte de la biografía que se ha utilizado para sacar adelante el proyecto, sacar adelante la conferencia. Muchas gracias por la asistencia, por la participación a todos y que tengan excelente día.